cotidiano que vivimos, que se proyectará esta noche en el marco de una gala benéfica, una gala que en parte está destinada a homenajear a los colectivos que han estado en primera lucha contra el COVID, entonces la mitad del aforo está reservado a estas personas, y también el resto de la recaudación irá destinada a la asociación sin ánimo de lucro DIA. Bueno, para hablar de la película, pues nada mejor que contar aquí con su equipo. Voy a presentar a todas las personas que tenemos aquí en la mesa. Desde allí de la izquierda, empezando por allí, tenemos a su director, Carlos Sedes, y luego a sus intérpretes, Javier Rey, Blanca Suárez, Pablo Molinero, María Pedraza, Carlos Cueva, y tenemos también aquí a Guiomar Puerta, entre el público, que también nos acompaña. Ya sin más preámbulos, podemos empezar con las preguntas, así que si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano y le acercamos el micrófono. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Sí, ahí. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta tanto para el director como para el reparto de la película, en el sentido de qué ha sido lo más complicado a la hora de grabar en las localizaciones donde está situada la película, y también qué ha sido lo más fácil en términos de actuación o técnicos para el director. Yo creo que lo más complicado ha sido técnicamente la carrera de caballos, el incendio, ciertas secuencias muy concretas, ¿no? Y lo más sencillo, para mí, rodar con amigos, con Javi, con Blanca, con Pablo, y hacer crecer esta gran historia, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que la secuencia que tuvimos entre los viñedos de noche era un punto de complicación, era una secuencia muy compleja y bueno, pues son de esas jornadas que todo el equipo se pone a currar y a arrimar el hombro y la sacamos adelante muy guay. La recuerdo como bastante difícil de rodar. Yo es que en mi caso no recuerdo una localización que fuera especialmente compleja para rodar en ella, sino al revés. O sea, recuerdo que prácticamente todas las localizaciones donde tuvimos la oportunidad de rodar nos sorprendieron por la espectacularidad que había delante de nosotros. Tuvimos oportunidad de ver atardeceres en sitios fabulosos, de poder estar de noche entre las viñas, de poder estar y acceder a sitios donde quizá en otras condiciones o circunstancias no hubiéramos podido acceder. Así que creo que, y espero, eso se ha plasmado en la película. Yo creo que el acento, trabajar con un acento que no es el tuyo, en este caso el jerezano, es un reto para cualquier actor o actriz. Y bueno, los que tuvimos que hacer de jerezanos, que no éramos de allí, nos encontramos con un reto bastante importante. Para mí eso ha sido lo más complicado, que muchas veces te quita energía de la interpretación, que se te va hacia controlar el acento, ¿no? Yo opino igual que Javi. La escena de los viñedos fue bastante complicada de grabar, porque estuvimos corriendo toda la noche, pero quedó muy bonita. Y también lo del tema del acento, que al final conseguimos trabajarlo durante 4 meses para que luego en las escenas pudiéramos pensar en la actuación y no en el acento. Por mi parte también fue un rodaje muy plácido y no tengo la sensación de haber rodado ninguna cosa muy conflictiva respecto a las localizaciones, y me quedo con lo bonito. Sí. ¿Más preguntas? ¿Tenemos? Sí. Quizá podíais, ya que estáis aquí todos, extendiendo un poco la pregunta que se acaba de hacer, empezando por Carlos, el director, pero también cómo se implica el reparto. ¿Cuál es realmente la idea de plantear esta especie de historia de amor con cierto regusto clásico, ¿no? Yo creo, como cierta vuelta, cierto estilo de cine, ¿no? Y cómo, primero tú, Carlos, como director, cómo lo planteaste, y también los actores, cómo os metisteis en los personajes o cómo visteis esta historia, ¿no? Pues la verdad que es una historia de amor clásica. Teníamos grandes referentes, ¿no? Como a mí me encanta, por ejemplo, Eastwood, ¿no? Los puentes de Madison.
incluso en España Palmeras o otros ejemplos, ¿no? Y sobre todo queríamos que respirase ese punto de historia épica, pero al mismo tiempo clásico, porque yo creo que el amor, y es un poco por eso también es una historia que está contada en dos tiempos, una historia que sucede en los años 90 y otro en los 58, y sí que es una historia que al final las historias de amor no cambian, evolucionan, pero el amor sigue siendo eterno, como intentamos contar que es en esta película, ¿no? A través de estos personajes. Sí, los actores, si podéis también un poquito explicar qué ha significado para vosotros o cómo habéis vivido, ¿no? Meteros en esta historia. Pues la verdad que ha sido un privilegio poder participar en esta peli. Te das cuenta cuando te llega el guión, lo lees ya la magnitud del proyecto, y luego cuando dirige Carlos, Bambú está detrás, sabes que va a ser una peli muy grande como sí ha sido. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de la magnitud cada día que llegábamos a rodar, pero en cambio nosotros la preparamos para llegar a la verdad de lo que le ocurría a los personajes y ser fieles a lo que estaba escrito hasta el final de las consecuencias. Y la verdad que hicimos un trabajo muy chulo, estuvimos trabajando un montón en los ensayos y llegamos a rodaje muy, muy seguros, y creo que hemos disfrutado todos mucho de rodar esta peli. Yo me sumo a lo que ha dicho Javier y Carlos. A mí este proyecto me llegó y, ante todo, básicamente lo primero que escuché, aparte de que lo producía Bambú, una casa con la que he tenido el lujo de trabajar durante muchos años y estoy trabajando actualmente, es que Carlos Sedes estaría al frente. Y eso fue básicamente, bueno, pues vale, sí, contarme un poco más, ¿no? Pero básicamente fue un sí asegurado, y creo que es uno de los grandes lujos de esta película poder tener a este hombre dirigiéndonos y enseñándonos un poco todos los días. Y obviamente creo que en la mente no tenía la majestuosidad que creo que se ha plasmado en la gran pantalla, y la grandeza de la película, de las imágenes que se proyectan en ella. Sí, creo que hemos sido privilegiados, ¿no? También sumergirte en el Jerez ese de los 50, ¿no? Que estaba mucha cosa por hacer, ¿no? La industria del vino estaba emergiendo. De alguna manera, Jerez también es parte de la película, y la hemos disfrutado, y la química famosa que tanto se habla y que tanto se busca, ¿no? Pues gracias a Sedes hemos conseguido que el sorprenderse en set, ¿no? Con tus compañeros sea algo que ayude a crecer las escenas. Y bueno, la verdad es que tenemos todos un grato recuerdo, no solo del rodaje, sino de lo que vivimos allí todos juntos, ¿no? Creando esa familia. Yo estoy muy agradecida de que hayan podido confiar en mí para este proyecto. Me ha gustado mucho que Carlos nos haya dirigido, porque he descubierto muchas cosas en mí que a lo mejor anteriormente no podría haber hecho. Me he sentido muy disponible a mí, al rodaje, al personaje, y bueno, pues creo que hemos hecho un trabajo muy honesto, muy bonito, y que es una peli de amor que creo que todo el mundo puede disfrutar muy bien. Y yo también estoy muy contento, muy agradecido, como todos mis compañeros. Yo estoy muy contento de haber compartido otra vez con Guiomar, después de haber trabajado con ella en otra serie con Bambú también. Hemos hecho nuestra película particular, que es la trama de los 90, dentro de esta gran peli que tiene dos realidades temporales, la de los 50 y la de los 90. Contento con la película, con el personaje y con este viaje que hace mi personaje de reconciliación con su padre. Tenemos además aquí a Guiomar, que yo creo que también estaría bien que le acerquemos un micro y nos cuente también su experiencia. Ay, perdón. Bueno, pues suscribo lo que han dicho mis compañeros. Ha sido un placer volver a trabajar con Bambú, conocer a Carlos Sedes como director, conectar con él, y bueno, con Carlos Cuevas ya había conectado, o sea que eso ha resultado bastante fácil. Tenemos una pregunta allí detrás. Sí, allí.
Buenas. Lo primero, felicitaros por la película, que tuve la oportunidad de verla ayer. Tengo dos preguntas, una dirigida a Carlos Sedes y a Blanca Suárez. El personaje de Lucía me parece muy sólido y muy interesante para la época en la que vive, y al fin y al cabo me deja la duda de si se estaba casando en un principio por amor o por el interés familiar que había. Y mi otra pregunta es para Carlos y para Javier Rey, que tienen una historia, dentro de lo que cabe, fuera de campo, pero que en rodaje me da la sensación de que no llegasteis a coincidir. ¿Tuvisteis alguna conversación entre vosotros? ¿O cómo fue trabajar en dos personajes que están unidos pero que no llegan a coincidir en pantalla? Gracias. ¿Quién empieza? ¿Por cuál? No, por Lucía. Claro, Carlos. Vale. Carlos. Hablas de padre e hijo. Sí, de padre e hijo. Bueno, en mi caso sí, habíamos hablado y habíamos, durante los ensayos se marcaron unas cosas. Al final son dos personajes que no interactúan, no se llegan a conocer. Entonces sí que es verdad que también eso es un poco lo que marca un poco en la distancia el personaje de Carlos también. Al final es el descubrimiento del gran desconocido, ¿no? El hijo que a través de lo que ocurre acaba conociendo al padre que no pudo gracias a esa historia de amor. Pero básicamente sí, el contacto que había en los ensayos de vernos trabajar. No sé, Carlos. Sí, aquí nos ha ayudado muchísimo Carlos Sedes a la hora de construir los personajes, de diferenciarlos. Yo tampoco, por ser el hijo, no quería hacer un retrato o una copia del padre, sino que queríamos hacer personajes distintos. Pero yo sí que me pasé por rodaje unos días a observar a Javi. Me acuerdo que lo hablamos con Sedes, alguna cuestión corporal. Pese a que son personalidades diferentes y les separa una generación de por medio, yo sí que quise hacer algún guiñito y que alguien pudiera pensar que algún gestito recordaba a los de Javi. Teníamos, creo... En lo que a mí respecta, perdona, sí. Estoy de acuerdo contigo en que creo que Lucía es un personaje muy especial y es una tipa muy, muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que la estamos situando en el año 58, que en principio se esperaba de las mujeres quizá otras cosas muy diferentes a lo que ella quiere y cómo ella se desenvuelve, siendo la primera arrimando el hombro y bajando hasta las propias cepas para recoger la uva, ¿no? Esto que planteas de estar prometida con el personaje de Hernán, si era, digamos, por conveniencia, por aquello de fusionar las bodegas y hacer un gran imperio, si era, bueno... esto me acuerdo en los ensayos que lo debatimos y fue una de mis preguntas y estuvimos hablando sobre ello y llegamos a la conclusión de que no, de que ella está muy satisfecha con la vida que quiere construir al lado de Hernán, que le ha elegido como compañero, como amigo y como socio también, que ha crecido a su lado y que está muy satisfecha con esa decisión. Por eso creo que cobra todavía más valor cuando aparece el personaje de Gonzalo, se cruza en su camino y de repente despierta en ella cosas que quizá anteriormente no había sentido. No quiere decir que no quiera, que no quisiera y que no quiera al personaje de Hernán, sino que de repente Gonzalo le hace vivir y volar de una manera que quizá antes nunca había experimentado. Quizás el amor verdadero puede ser, ¿no? Por eso sus cimientos se tambalean de esa manera tan brutal y no puede hacer otra cosa que rendirse a lo que está sintiendo. De acuerdo. Teníamos aquí otra vez pregunta. Sí, antes. Hola otra vez. En este caso mi pregunta es para el director de la película. ¿Cómo de complicado ha sido contextualizar esta película en la época en la que transcurre, no solo ya a nivel de guión, sino por todos los elementos que hay en las localizaciones y los escenarios? La verdad que lo intentamos, como decía antes Pablo, desde el primer momento el tema del acento, ¿no? El intentar de una manera respetuosa acercarnos a esa Andalucía. Sí que es cierto que también teníamos el objetivo de contar un Jerez y una Andalucía amable, más mediterránea, por decirlo así. Nos alejábamos de la imagen de los señoritos y de la gente para contar realmente la historia que nosotros queríamos. Una historia que incluso cuando te acercas a Jerez y empiezas a ver los museos y empiezas a ver a aquella gente que empezó con el vino, era así.
era gente mucho más cercana, ¿no? Era gente de un origen seguramente mucho más, incluso diría que humilde. De hecho, hay muchos homenajes. El personaje de Pablo, cuando llega con la moto, con su perro bodeguero, eso no es inventado, eso estaba en esa realidad. Y es lo que intentábamos, que no alejar al espectador de la historia para contar una película de saga, sino todo lo contrario. Era para hacer llegar a Gonzalo. Gonzalo es un personaje arquitecto, un personaje que viaja a un sitio, pero que él lo que pretende en su vida es seguir viajando, seguir aprendiendo, y de repente nos atraía que ese personaje de repente dude de todo lo que se ha planteado en la vida por cómo es ese espacio, por ella y por cómo se vive en ese espacio. Por eso intentábamos hacer una Andalucía mucho más cómoda, mucho más agradable, algo más adecuado a lo que era nuestra historia, ¿no? Y con respecto a lo de que no únicamente nos importaba una época, yo creo que hoy en día el gran reto muchas veces también es cómo evolucionan las historias de época y cómo se interpretan, tanto de arte como de interpretación, el cómo las afrontamos, el cómo afrontamos también que había mujeres que también eran así, el cómo acercamos al espectador a esa historia. Pero creo que hoy en día incluso las historias románticas no se hacen de la misma manera en los años 90 o 80 que hoy en día en 2020, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos, seguir evolucionando. Ampliando un poquito esta pregunta, que yo creo que viene muy al caso a los actores, también me gustaría saber qué supone para ellos hacer una película de época, ¿no? Porque habrá cosas que más o menos pueden, digamos, tener una analogía con lo contemporáneo, pero también habrá otras situaciones o otras cosas que puede que les cueste más esfuerzo para meterse en la piel de esos personajes, ¿no? Entonces, a ver también si podíais comentar los actores algo sobre esto, ¿no? Al final, sí, evidentemente, cuando los conflictos son relativamente universales, es decir, cuando estamos hablando de amor o desamor, de lo que siente uno, lo que es lo primario no suele cambiar, aunque sea de una época a otra. Lo que pasa es que, claro, en mi caso, por ejemplo, si tengo un personaje que es un arquitecto de época, que es un estudioso, que es un viajado, que es un artista, que hace fotografía, una fotografía que no era normal para aquella época, pues claro que tienes que documentarte y ver e incorporar todo ese trabajo de emocionalidad, incorporarlo a meter todo eso que un arquitecto en los años 50 no es un arquitecto lo que hay ahora. Pero bueno, teníamos muchísima información todos y Carlos tenía muy claro dónde llevar las cosas, entonces bueno, al final forma parte del trabajo y no fue excesivamente complicado. No sé si hay alguno que quiera añadir algo, contar alguna experiencia o Guiomar aquí. Bueno, yo creo que también muchas veces la búsqueda es la autenticidad, ¿no? Y la naturalidad, lo hablábamos con Carlos en los ensayos, ¿no? Intentar en la época, ¿qué es la época? Si no estábamos tampoco allí, ¿no? Quiero decirte que hay algo que muchas veces lo que necesitas asir es cuestiones mucho más prácticas, como cómo coge una copa un bodeguero, ¿no? O cómo se manejan en las viñas en los momentos del trabajo. Pero la época en sí, intentar abarcarla, bueno, no fue un objetivo. Intentamos que fuera lo más natural también posible, que al final es lo que te lo hace cercano. ¿Alguien más? ¿Hay alguna pregunta más? Tenemos aquí... Sí, allí al fondo. Sí, hola, buenas tardes. He visto que había varios guionistas en esta gran producción. Quería saber si tenían desde el principio claro el transcurrir de toda la historia y particularmente la parte que llevan Guiomar y Carlos, con ese desenlace que tiene al final, un desenlace también de peso. Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, que he visto que han trabajado varios guionistas en la película. Quería saber si lo tuvieron todo más o menos claro desde el principio. ¿Hubo algún apartado de conflicto? Y si también tenían pensado desde el principio ese desenlace para la historia que protagonizan Guiomar y Carlos. Sí, o sea, la verdad que está según estaba en guión, he leído la parte de la historia de ellos desde inicio hasta fin. Y ahí está también Ramón Campos, que es uno de los guionistas, si se quiere responder él, puede claramente hacerlo porque es el que también comanda un poco a todo el equipo de guión de Bambú. No sé si quieres añadir algo, ¿no? ¿No? De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí,
Bueno, una pregunta para todos, teniendo en cuenta cómo está la situación actual y la producción grande que habéis hecho, ¿cómo os sentéis presentando la película estando como está la situación de los cines a día de hoy? Imagino que ya os lo habrán preguntado, pero bueno. Yo creo que de alguna manera, si ya estamos aquí, estamos evolucionando mucho. Hay que ser positivos, yo creo que hay que creer en serio. Si estamos aquí, aunque sea con COVID y con medidas, de esta vamos a salir. No sé cuál va a ser la nueva normalidad, pero con el deseo de ver la película en salas, que la gente pueda asistir, que asista segura, y con muchas ganas de que venga mucha gente al ver esta y todas las películas, sobre todo las nacionales, ¿no? Sí, aquí, no, ahí no, por otro lado. Perdón, hola. Perdona, soy Pablo Logueroles, director general de Warner, y entonces os puedo hablar sobre la situación del cine en estos momentos. Creo que si las películas se estrenan, la gente va al cine. El problema que estamos teniendo es que no hay películas o no hay tantas películas como habitualmente, pero la gente sí que está yendo al cine. No hay ningún lugar más seguro, o, bueno, seguramente habrá algunos lugares más seguros, pero el cine es un lugar seguro, la gente sigue las normas y el estar aquí pues es prueba de ello. Nosotros pensamos estrenar la película el 6 de noviembre y creemos y confiamos en que mucha gente vendrá a ver la película. Así que ningún miedo. Muchas gracias. Así lo esperamos todos. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues podemos ya dar por concluida. Si tendríamos tiempo para alguna más, si alguien quiere. Bueno, no sé también los actores si queréis añadir algo a esta vuelta. No sé cómo ha sido para vosotros también todos estos meses, ¿no? Imagino que diferentes circunstancias. Y si alguno quiere añadir algo también sobre esta gala tan especial de hoy, además, ¿no? Porque la película, además, parte del público va a ser precisamente las personas que han estado luchando contra la COVID, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo. Al final es un poco lo que decía Carlos. Es una enorme noticia el estar aquí. Es buenísimo estar aquí, que todos estéis aquí y que demostrar que tomando las medidas oportunas se puede hacer cine, ver cine, ir a salas de cine, salas de teatro, todo. Entonces al final es como yo creo que es una maravilla estar aquí y que el festival se haya podido hacer. También es una gran noticia. Entonces yo creo que los esfuerzos que se están haciendo para que todo entre en una normalidad, me parece que es maravilloso, y todo el mundo poniendo el grano de arena, pues fantástico. Tremendo. Bien, pues en este caso solo nos queda desearos muchísima suerte esta noche y por supuesto con la película cuando por fin se estrene, y esperemos que se llenen las salas con ella. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en San Sebastián. Gracias. Gracias por venir.